En este video vamos a hablar de un tema muy importante de la programación orientada a objetos, que es el constructor. Y en este cuadro podemos ver 4 definiciones. Es un método especial que se utiliza para inicializar los objetos de una clase y nosotros ya lo hemos mandado a llamar por medio de el new. Así es como se manda a llamar constructor. Es también la función que se ejecuta automáticamente cuando creamos un objeto por medio del new. Lo que hace es reservar el espacio en memoria para inicializar las variables que están dentro de la clase, o sea, lo que son los atributos. Y también podemos utilizar para inicializar mi objeto como quiero yo que esté inicialmente. Vamos a hacer un proyecto en NetBeans para probar ciertas cosas del constructor. Voy a hacer un nuevo proyecto. No lo voy a poner main class. Voy a crear aquí una nueva clase que se va a llamar Foo Fighter. No, nada más Foo. Otra clase que se llama Program. Y bueno, en la clase Program solamente voy a poner main. Recuerden el shortcut que es PSVM, tabulador, y listo. Para crear una instancia de foo, recuerden la sintaxis. Foo f es igual a new f. Entonces, como les había comentado anteriormente, aquí se hace una llamada al constructor. Y si observan, no tengo definido nada, sin embargo, Java proporciona un constructor por default. Y como cualquier método, tiene paréntesis y pudiéramos nosotros mandarle parámetros al constructor como cualquier otro método. Entonces, si no lo defino, se manda a llamar lo que se le conoce como un constructor automático por default. A pesar de que no lo he definido y no lo hemos definido en los ejemplos, el programa va a correr. De momento pues no va a hacer nada, pero sí corre. Aquí me sale que corrió exitosamente. Vamos a definir un constructor para ver la sintaxis. El constructor normalmente es público, no tiene tipo de retorno como los métodos, pero ¿cómo va a saber Java que es un constructor? Bueno, el constructor se debe llamar igual que la clase. En este caso, entonces, habíamos dicho que el constructor se debe llamar igual que la clase. Y cuando yo inicialice el new, vamos a comprobar con este system que es cuando se manda a llamar al constructor. Ahora sí vamos a correr nuevamente esto. Y vemos este mensaje. ¿De dónde salió? Porque lo puse en el constructor y al momento de decirle new foo, me sale este mensaje. Vamos a hacer otro foo. Aquí F1 solamente lo tenemos declarado, pero aún no hemos hecho la instancia. Entonces aquí lo que quiero que vean es que el mensaje que está en el constructor se va a ejecutar hasta que yo mande llamar la palabra new. Es cuando se hace la ejecución del constructor. Por eso vemos la siguiente salida. Este es el new del primero que creé, que es F. Este es un system que hice antes de hacer el new en el segundo objeto. Y este es cuando hice new en mi segundo objeto. A pesar de que aquí lo declaré antes del system que quedó en medio, en realidad el constructor no se manda a llamar aquí, sino aquí donde yo le dije new. Como el constructor es un tipo especial de método, también puede recibir parámetros. En este caso yo le puedo poner mensaje y puedo recibir otro parámetro que se llame n y vamos a mostrar el mensaje n veces en el constructor. Y antes le voy a poner un mensaje que diga constructor con
parámetros. Entonces aquí yo estoy dando dos opciones para crear un objeto de la clase foo. Yo puedo decirle new foo sin parámetros o le puedo decir new foo con parámetros, y según lo que yo elija es lo que se va a ejecutar en el constructor o es cuál se va a llamar. Entonces en este caso, si yo dejo este así, se va a mandar llamar al constructor sin parámetros, que es el que me muestra un solo mensaje. Si yo le mando dos parámetros, se va a mandar llamar este, que es el que me muestra este mensaje varias veces. En F1 voy a mandarle parámetros. ¿Se fijan? Si yo le mando un solo parámetro me marca error porque no hay un constructor definido con uno solo. Pero si le mando yo ya sea 0 parámetros o 2 a como lo definí, entonces ya no hay ningún problema. Lo guardamos y este es primer constructor sin parámetros, mensaje, segundo constructor con parámetros. Entonces, como pueden observar aquí, este es el constructor sin parámetros, este es el con parámetros y muestra el mensaje 5 veces. Y otro punto, ¿por qué poner public en el constructor? Voy a comentar este para ilustrarlo. Foo. Y vamos a poner mi constructor como private, no me marca error, puesto que la sintaxis es correcta, se llama igual que la clase y tiene su modificador de acceso, como me pide la declaración. Vamos a comentar esto de aquí. ¿Por qué me marca este error? A pesar de que se supone que yo tengo un constructor sin parámetros. Porque yo aquí le puse private. Entonces, si yo quiero hacer una clase que no quiero que hagan una instancia, lo que tenemos que hacer es poner un constructor privado. Java tiene ciertas clases que no se pueden instanciar, como por ejemplo system. System S es igual a new. System. System tiene un constructor privado. No se puede hacer un objeto. Simplemente utilizo ciertos métodos, pero no puede hacer una instancia. Entonces, cuando queramos hacer una clase que no se instancie, ponemos el constructor privado. De cualquier otra manera, el constructor debe ser público. Vamos a dejarlo como estaba. Y ya vamos a hacer un ejemplo un poquito más parecido a la realidad. Se fijan, ya al regresarlo como public ya se quitó el error. Y bueno, vamos a hacer la siguiente clase. Se va a llamar auto con 3 atributos, string, entero y doble. Y vamos a hacerle dos constructores, uno sin parámetros y otro con parámetros. ¿Por qué ponerle parámetros a un constructor? Bueno, yo puedo, cuando creo el objeto, mandar los valores de los atributos. En este caso lo voy a mandar el modelo, el kilometraje y los litros. Y es una opción para no tener que hacerlo por separado con métodos setters. Cabe hacer la aclaración que va a ir el constructor, los atributos del constructor de la clase, y puedo agregar los métodos o los tipos de métodos que hemos visto en otros ejemplos. Pero aquí nos vamos a enfocar en el puro constructor. En el mismo proyecto voy a hacer mi clase auto. También, bueno, no lo puse en el diagrama, pero voy a hacer un toString para obtener un string con todos los atributos. Voy a poner los atributos. Voy a ponerle public auto, igualito que la clase. Si no me dan unos valores, voy a ponerles unos por default aquí. Voy a ponerle que tiene 0 porque es un carro nuevo. Modelo lo voy a poner desconocido. Y en litros del tanque de gasolina ponemos 40. Defino el otro constructor. De una vez pongo las llaves. Y los parámetros los asigno en los atributos. Perdón, aquí es modelo. Corrijan este primer parámetro, no es nombre, es modelo. Ya tengo dos opciones para crear mi objeto, sin parámetros y con parámetros.
Y por último voy a hacer un toString. Me sale un warning porque recuerden que lo obtenemos de la clase Object y me dice que le ponga una anotación de override. Voy a agregar. Aquí le voy a poner return. Ponemos que modelo. Litros. This.litros. Ok, entonces vamos a probar en mi programa un objeto de la clase auto sin constructor. Ejecutamos el toString para ver qué tenemos en los atributos y creamos otro con mandándole los valores de los atributos o que quiero en mis atributos por medio de los parámetros. Voy a comentar esto y vamos a hacer un auto. Bueno, 2. Ferrari con 2 kilómetros y vamos a suponer que sea 45.5. Recuerden que para el toString puedo hacerlo así, mandarlo a llamar, o de forma más compacta, simplemente con el nombre del objeto se manda a llamar el método toString. Me faltó uno más. Entonces cualquiera de los dos manda a llamar al método toString, el puro nombre del objeto, o mandándole a llamar con el punto. Digamos que es el método que se manda a llamar por default cuando está aquí adentro de un sistema. El objeto A, que fue creado sin parámetros, le da los valores por default, que es desconocido, kilometraje 0, litros de 40.0. El otro me los va a dar los que yo le mandé como atributo, que es Ferrari 2 y litros. Y ya por último, yo puedo ahorrarme un poquito de líneas mandando esto como parámetros al constructor que sí me recibe parámetros. Entonces esto lo puedo sustituir de la siguiente manera. Entonces, como les decía, es posible mandar llamar de un constructor al otro. Entonces, si se fijan, este que recibe los parámetros es el que me asigna valores en los atributos. Entonces, yo en vez de estar uno por uno asignándoselos aquí, se los puedo mandar a este para que él me los asigne. Como no los va a recibir de los parámetros, le voy a poner los valores de default. Y simplemente con la referencia this, le digo que le mande, como nombre va a ser desconocido, y de esta manera va a mandar llamar al constructor con parámetros, le manda esto y esto y esto. Entonces desde afuera, cuando yo hago mi auto sin parámetros, se va para acá y a su vez él manda llamar al otro que recibe los parámetros y lo guarda en los atributos. Entonces si lo corremos nos da exactamente lo mismo. Y bueno, eso sería todo por lo pronto del constructor. Vimos que podemos tener parámetros en los constructores para recibir los valores de los iniciales de los atributos y que podemos tener varios constructores, por ejemplo uno sin parámetros y otro con parámetros, y desde afuera de la clase para saber cuál va a ser, pues depende de lo que yo le ponga aquí, puede ser así o puede ser así.